Sin embargo, pues se las resumí de tal manera que podamos comprender y aprender lo que necesitamos en este momento, ¿vale? Entonces, los músculos del dorso, que son aquellos que van a estar ubicados hacia la región posterior del tórax, se han dividido para su estudio en unos extrínsecos y en unos intrínsecos, ¿sí? Y a su vez, ¿sí? Esos extrínsecos del dorso, entonces miren aquí, músculos del dorso, los hemos dividido en unos extrínsecos y en unos propios del dorso. Cuando nosotros hablamos de extrínsecos, son aquellos que van a estar ubicados hacia la parte externa y no tienen, digámoslo de alguna manera, tanta relación con profundidad con los procesos o los cuerpos vertebrales y los arcos costales. Y los propios del dorso son aquellos que van a estar muy adheridos a estas estructuras óseas. Entonces, miren, para que nos quede más fácil el estudio y los podamos identificar con facilidad, hemos ubicado los músculos extrínsecos del dorso en 3 grupos. Una primera capa que va a estar representada por el músculo trapecio y el músculo dorsal ancho, que son los primeros, digamos que los vamos a tener. Cuando nosotros retiramos estos músculos de la primera capa, que son el trapecio y el dorsal ancho, podemos observar los de la segunda capa. Estos de la segunda capa están en relación directa con el trapecio, es decir, están por debajo del trapecio. Y son 3 de arriba hacia abajo, se nombran así, como el elevador de la escápula, el romboideo menor y el romboideo mayor. ¿Listo? Y la tercera capa, es decir, tenemos que retirar el trapecio, el dorsal ancho, y tendríamos que retirar la segunda capa, que sería en este caso el romboideo menor y el romboideo mayor, vamos a poder observar el serrato póstero superior. Y cuando retiramos el dorsal ancho, pues podemos observar nuestro serrato póstero inferior. Es decir, en la segunda capa de los músculos dorsales no tenemos músculos relacionados con el dorsal ancho, porque estos 3 que les acabo de mencionar van a estar relacionados con el músculo trapecio. Entonces, aquí les presento los 2 primeros músculos de la primera capa, que es este grande, miren aquí, claro que aquí le falta la parte del cuello, que es todo esto, mire, que es nuestro músculo trapecio superior, y hacia abajo les presento nuestro músculo dorsal ancho. Miren aquí. ¿Listo? Entonces, hablemos de nuestro músculo trapecio. Entonces, mire, dice que nuestro músculo trapecio es un músculo plano, ¿sí? Que tiene la forma de un triángulo, mire, un triángulo, entonces, cuya base está dirigida, ¿sí? Desde la región occipital del cráneo hasta la última vértebra torácica, mire, esa es la base, y su vértice se dirige lateralmente para estar en relación con la articulación acromioclavicular. Este tamaño, digámoslo, del músculo trapecio, esta distribución de sus fibras, ha permitido que estas fibras se vayan a clasificar en 3 porciones, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la dirección de sus fibras, de arriba hacia abajo, mire, tenemos las fibras descendentes, en el centro las porciones transversas y de abajo hacia arriba la porción ascendente. ¿Listo? Entonces, mire, la porción ascendente, la porción transversa y la porción descendente. Esas son las 3 porciones que están conformando nuestro músculo trapecio. Entonces, obviamente, mire, desde la apófisis espinosa hacia la izquierda tenemos el trapecio del lado izquierdo y desde las apófisis espinosas al miembro superior derecho tenemos nuestro trapecio derecho. Muy bien, entonces hablemos de la primera porción, que es la porción descendente, mire, que es la más superior. Dice que se inserta, sus inserciones no las nombra el libro de arriba hacia abajo, entonces va a estar ubicada en la superficie occipital externa entre la línea nucal suprema y la línea nucal superior. Agarra también la protuberancia occipital externa. Sus fibras se dirigen hacia abajo y medialmente y termina insertándose en todo el ligamento nucal. Estas fibras descendentes, sus fibras ya desde la parte medial se dirigen hacia la parte lateral, ¿sí? Y distalmente termina insertándose en el tercio lateral del borde
posterior de la clavícula y en su cara superior. Entonces ustedes aprendieron pues cuántos bordes tenía la clavícula, ¿no es cierto? Y cuántas caras. Entonces justo esta porción descendente se va a insertar en la región o en el tercio lateral, pero del borde posterior de la clavícula y en su cara superior. Ahí se va a insertar la porción descendente. La porción transversa, miren, entonces esta parte que está acá, se origina medialmente, ¿sí? En las apófisis espinosas desde C7, ¿sí? Entonces, desde la apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical y agarra los apófisis espinosa de las tres primeras vértebras torácicas, o sea, T1, T2 y T3, y el ligamento supraespinoso, porque acuérdense que el ligamento nucal solamente le corresponde a la región cervical. ¿Listo? Sus fibras se dirigen lateralmente, mire, para terminar insertándose en el borde posterior del acromion y en el borde superior de la espina de la escápula. Entonces, ahí se inserta esta porción transversa. Entonces, sus fibras lateralmente. Borde posterior del acromion y el borde superior de la espina de la escápula. Acuérdense que el acromion es la continuación de la espina de la escápula. ¿Y qué sabemos de la porción ascendente? Mírenla aquí. Esta inferior es la porción ascendente. Entonces dice que se inserta en la apófisis espinosa desde la tercera vértebra torácica hasta el proceso espinoso de la 12ª vértebra táxica. Y obviamente también se inserta en el ligamento supraespinoso. Sus fibras se dirigen lateralmente y hacia arriba, ¿sí? Y termina insertándose en la espina de la escápula. Entonces sus fibras se dirigen hacia adelante. Entonces miren, estas serían las inserciones anteriores de nuestro trapecio. Nuestro músculo trapecio entonces va a estar inervado por la rama lateral del nervio accesorio. ¿Cuáles son las funciones que cumple nuestro músculo trapecio? Cuando se tienen en cuenta todas estas inserciones mediales, ¿sí? Del músculo trapecio, va a permitir que se acerque la escápula hacia la columna vertebral. Y, miren, estas fibras descendentes, las que van de arriba hacia abajo, se encargan de elevar la cintura escapular. Entonces, elevan la cintura escapular. Y este fascículo descendente, ¿sí? Entonces, este es el ascendente, perdón. Estas fibras ascendentes lo que hacen es tirar hacia abajo, o sea, descender la cintura escapular. Obviamente, pues por posición, digamos, tienen acción contraria a la dirección de sus fibras. Entonces, las descendentes, que son las superiores, ¿sí? Estas descendentes lo que hacen es subir la cintura de la escápula, elevan la cintura de la escápula. Y estas fibras, que son las ascendentes, mire, porque ascienden, van de abajo hacia arriba, estas tienen la función de descender o llevar hacia abajo la cintura del miembro superior. ¿Listo? Esa sería nuestro músculo trapecio. No se olviden, tres grupos de fibras. Entonces, aquí lo que habíamos visto, las descendentes, que son las de arriba, aquí pues la porción transversa y la porción ascendente, que es la de abajo, que va de abajo hacia arriba. Muy bien. El siguiente músculo es nuestro músculo dorsal ancho. Entonces, es el inferior pues de la primera capa. ¿Listo? Este músculo dorsal ancho, mírenlo aquí, ¿sí? Este músculo dorsal ancho está ubicado en la parte pues, posterior e inferior del tronco. Entonces voy a regresar un poquito. Pues miren, entonces este dorsal ancho va a estar en la parte posterior e inferior del tronco y tiene una característica que pasa por la región axilar. Mire, pasa por la región axilar, aquí sería el hueco axilar, ¿sí? Para llegar hasta el húmero. Miren aquí. Entonces, son características pues de este músculo que es nuestro dorsal ancho. Este músculo dorsal ancho, entonces, ¿dónde se origina o se inserta medialmente? Va a agarrar las apófisis espinosas
de las 6 últimas vértebras torácicas, es decir, desde la sexta torácica hasta la 12ª torácica, agarra todo lo que es la fascia toracolumbar. Miren aquí, ¿sí? El extremo posterior, miren, el extremo posterior de la cresta ilíaca y las 3 últimas costillas. Las 3 últimas costillas. Se va a hacer el punto de origen de nuestro dorsal ancho. Sus fibras, dice, mire, se dirigen lateralmente y hacia adelante, pasando por la región axilar hasta llegar al húmero para terminar insertándose en el fondo o en la profundidad del surco intertubercular. Véanlo aquí. Este músculo dorsal ancho va a estar inervado por el nervio tóraco dorsal, que es un fascículo, ¿sí?, de la porción posterior del plexo braquial entre C6 y C8. ¿Listo? Entonces, del nervio tóraco dorsal. Entonces, ¿quién inerva el dorsal ancho? El tóraco dorsal, que es rama posterior del plexo braquial, entre C6 y C8. ¿Listo? ¿Cuáles son las funciones que van a cumplir nuestro dorsal ancho? Miren cómo está ubicado, pues medialmente se encarga de la aducción del brazo y de la rotación medial del brazo. Entonces, aductor. Entonces, aducción del brazo y rotación medial del brazo. También permite que el brazo se pueda dirigir hacia atrás, pues pegado a la caja torácica. Cuando toma como punto referencia el húmero, ¿sí? Ayuda a elevar el tronco cuando estamos haciendo la acción de trepar. Entonces, usted quiere subir a una parte o trepar, entonces el dorsal ancho toma como punto fijo el húmero y le ayuda a que usted pueda realizar ese movimiento. ¿Listo? Entonces, ese es nuestro dorsal ancho. En la segunda capa, entonces, dijimos que teníamos 3, el elevador de la escápula, el romboideo mayor y el romboideo menor. El elevador de la escápula, entonces miren, un paréntesis. Aquí, en esta gráfica, tenemos numerado el 1, ese es el elevador de la escápula, el 2 es el romboideo menor y el 3 es el romboideo mayor, ¿sí? Entonces, el elevador de la escápula, pues va a estar en relación, como lo vemos aquí, con la región posterior del cuello, miren. Entonces, ¿sí? El elevador de la escápula está en la región posterior del cuello, y obviamente pues va a estar recubierto por nuestro músculo trapecio. Entonces, dice que se inserta, miren, aquí lo vemos claramente, en los tubérculos posteriores de las apófisis transversas de las 4 primeras vértebras torácicas, miren, 1, 2, 3 y 4. Sus fibras, dice, se dirigen lateralmente y hacia abajo para terminar insertándose en el ángulo superior de la escápula y en su borde medial, justo por encima de la espina de la escápula. Véanlo aquí. Entonces se inserta en el ángulo superior y en el borde medial de la escápula, justo por encima de la espina de la escápula. Este músculo elevador de la escápula va a estar inervado por el dorsal de la escápula, por el nervio dorsal de la escápula, que es una rama también del plexo braquial. Las funciones que va a cumplir este elevador, como pues es un elevador, si se tiene en cuenta su origen, pues va a elevar la escápula. Y si tenemos como punto de referencia la escápula, que sería el de la inserción, inclina la columna cervical hacia el lado del músculo que se está contrayendo. Entonces, participa en elevación de la escápula y en inclinación de la columna cervical hacia el lado de la contracción. Ese es nuestro músculo elevador de la escápula. Después tenemos los dos romboideos, un romboideo mayor y un romboideo menor. ¿Listo? Entonces, miren, estos romboideos, como los mirábamos acá, miren, más claritos, van a estar situados en la parte posterior y superior del torso, ¿sí? O de la región posterior del tórax, miren aquí, son superiores. Sus fibras van a ir desde los cuerpos vertebrales hasta el borde medial de la escápula. Mírenlos aquí. Entonces, ahorita hablamos de eso, ¿sí?
Tenemos dos romboideos, tenemos un romboideo menor, ¿sí? Que es el superior, es el más delgadito, y un romboideo mayor, que es el inferior, que sus fibras pues es mucho más amplio. Entonces, dice que estos dos romboideos menores se van a insertar desde del extremo inferior del ligamento nucal, claro, porque acuérdense, el ligamento nucal toma su nombre a partir del apófisis espinoso de la séptima vértebra cervical. Entonces, agarra el extremo inferior del ligamento nucal, va desde los dos, van desde la apófisis espinosa, desde la séptima vértebra cervical hasta la quinta vértebra torácica. ¿Listo? ¿Qué dice la literatura? La literatura dice que el romboideo menor agarra la apófisis espinosa de C7 y de T1 y que el romboideo mayor va desde T1 hasta T5. Pero lo que nos dice PRO, que es de donde pues sacamos estas clases de músculos, como les había dicho, agarra los dos así, los toma como orígenes común. Entonces, para el romboideo menor, desde el extremo inferior del ligamento nucal, desde C7 hasta T1, y este romboideo mayor, entonces diríamos que va desde T1 hasta T5. Sus fibras, mire, se dirigen lateralmente y hacia abajo para terminar insertándose en el borde medial de la escápula por debajo de la espina de la escápula. ¿Listo? Entonces, inmediatamente por debajo de la espina de la escápula estaría nuestro romboideo menor y a continuación el romboideo mayor, cuyas fibras se van a dirigir hasta el ángulo inferior de la escápula. ¿Listo? Estos romboideos van a estar inervados por el nervio dorsal de la escápula también, así como el elevador de la escápula está inervado por el dorsal de la escápula, que como les dije, pues es rama del plexo braquial. ¿Cuáles son las funciones de estos romboideos? Entonces, mire, cuando toman como punto fijo la columna, hacen que la escápula se desplace medialmente y que termine aplicada hacia la pared torácica posterior. También, cuando se toma como punto fijo la escápula, dice que lleva el ángulo lateral de la escápula hacia abajo mediante la rotación. Entonces hace que descienda el ángulo lateral de la escápula. ¿Listo? Que estaría pues a este nivel. Esos serían nuestros romboides. Estos son, pues, son muy fáciles de comprender. Y la tercera capa que les había dicho, entonces mire, en relación con el trapecio, con el elevador con los romboides mayores y menores, miren, tenemos este que es el serrato posterior superior. Y en relación con el dorsal ancho, tenemos este que es el serrato posterior inferior. Entonces, serrato postero superior, que también se llama, y serrato postero inferior. Bueno, ¿qué sabemos de nuestro serrato postero superior? Véalo aquí. Se origina o se inserta en las apófisis espinosas desde la séptima vértebra cervical y las tres primeras vértebras torácicas. Sus fibras, mire, se dirigen lateralmente y hacia abajo para terminar insertándose en la cara posterior y lateral de las costillas, desde la segunda hasta la quinta costilla. Entonces, mire, en la cara posterior y lateral de las costillas, desde la segunda hasta la quinta. ¿Por quién va a estar inervado ese serrato postero superior? Por la rama posterior de los nervios intercostales. ¿Cuál va a ser la función? Pues eleva las costillas. Hay literatura que aporta que este serrato postero superior participa como músculo accesorio en la inspiración profunda, ¿sí? No en la expiración normal, sino en la inspiración profunda va a ayudar este serrato postero superior. ¿Qué nos dice de nuestro serrato postero inferior? Mírelo aquí abajito, ¿sí? Entonces, este serrato postero inferior se origina en esto que es la fascia, miren, es una membrana, la fascia toracolumbar, los apófisis espinosas desde T11 hasta L2, ¿sí? Y sus fibras se dirigen lateralmente y hacia arriba, mire, lateralmente y hacia arriba, y termina insertándose aquí, en la cara también posterolateral, pero de las cuatro últimas costillas.
Entonces, a diferencia de este que lo hacía desde la segunda hasta la quinta costilla, el inferior lo hace en las 4 últimas costillas. ¿Listo? Entonces, para que nosotros podamos observar nuestro serrato posterior inferior, tuvimos que haber retirado nuestro dorsal ancho. Y miren, aquí no podemos mirar nuestro serrato posterior superior, porque aquí está, miren, el romboideo mayor y miren, el romboideo menor. Entonces, aquí no nos permite ver. Tenemos que quitar estos para nosotros poder observar nuestro serrato posterior superior. Bueno. ¿Quién lo inerva? Pues obviamente, igual que el serrato posterior superior, lo inervan las ramas posteriores de los nervios intercostales. Y por su posición, pues va a ayudar a descender las costillas. También hay literatura que apoya la versión de que ayuda en la expiración forzada este músculo serrato posterior inferior. ¿Listo? No toda la literatura lo dice, pero hay literatura que apoya eso, que el serrato posterior superior en la inspiración forzada y el serrato posterior inferior en la expiración forzada. ¿Listo? Entonces, esos eran nuestra primera parte que revisamos hoy y ahorita vamos a la segunda parte de lo que son ya los músculos propios del dorso. No sé si hasta ahí tengan alguna inquietud o alguna pregunta. ¿O está todo claro? Todo claro, ¿cierto? Bueno, entonces vamos con los propios del dorso. Nuestros músculos propios del dorso, véalos aquí, son también llamados músculos profundos, ¿sí? Esos músculos profundos se han dividido en 5 grupos. Véalos aquí. El erector espinal, el transverso espinal, el o los interespinales, los intertransversarios y el elevador de las costillas. Así se llaman los profundos del dorso. Ahora bien, este erector espinal se divide para su estudio en 3, en una porción espinoso, en el longísimo y en el iliocostal. Y, ¿sí? Entonces, erector espinal, 3 músculos, espinoso, longísimo e iliocostal. El otro profundo es el transverso espinal. Ese transverso espinal también se divide en 3 músculos, en el semiespinoso, en el multífido y en los rotadores. Tenemos los interespinales entre los procesos espinales, los intertransversarios y el elevador de la costilla. ¿Listo? Entonces no se olviden, 5 grupos de músculos, 2 de ellos divididos en 3 grupos musculares. Empecemos entonces. El erector de la columna, o también llamado erector espinal, dice, tiene una porción inferior que ocupa la región sacra y lumbar. Entonces, toda la región sacra y lumbar, ubicado lateralmente a la cresta ilíaca y a las apófisis espinosas. En su parte superior se divide en 3 sectores verticales donde se diferencian 3 músculos ordenados desde lateral a medial así. Cuando los estudie, tenga en cuenta esta diapositiva. De lateral a medial, iliocostal, longísimo y el espinoso. Entonces, mírenlos aquí. Entonces, les presento, miren. El ilio, entonces, todo esto que usted ve aquí, donde yo le estoy haciendo un círculo con el cursor, es el erector espinal. Entonces, este es el erector espinal izquierdo y este es el erector espinal derecho. Entonces, mire dónde está ubicado, ¿sí? Y sus fibras se van a dirigir, entonces es un solo tronco, es un solo grupo de músculos, pero hacia arriba se empieza a diferenciar. Entonces, mire, lateralmente, mire el iliocostal, mire dónde llega. Mire en la parte media, entonces el longísimo, véalo aquí. Mire hasta dónde llega el longísimo. Y mucho más medialmente en relación ya con esos procesos espinosos, el espinoso, mírelo aquí. Entonces, espinoso del lado izquierdo,
longísimo del lado izquierdo, iliocostal del lado izquierdo. Y del lado derecho, entonces miren, aquí donde está el cursor, el iliocostal derecho. Aquí en medio, el longísimo. Y aquí, el espinoso derecho. ¿Sí? Entonces no se vaya a equivocar cuando esté estudiando, porque entonces hay dos, obviamente, erectores espinales, derecho e izquierdo. Bueno, vamos ahora a hablar del erector de la columna. Entonces, a su vez, cada músculo presenta tres porciones. El iliocostal tiene una porción lumbar, una porción torácica y una porción cervical. Y el longísimo tiene una porción torácica, una porción cervical y una porción de la cabeza. Así se llaman. Y el espinoso tiene una porción torácica, una porción cervical y de la cabeza. Es decir, el único del erector de la columna o erector espinal que tiene porción lumbar es el músculo iliocostal. ¿Listo? Entonces, este iliocostal, mírenlo aquí, es el único que tiene porción lumbar. Entonces, lumbar, torácica y cervical. Y el otro, torácico, cervical y de la cabeza. Torácico, cervical y de la cabeza. ¿Listo? Entonces, así quedan divididos. Entonces, el erector espinal se divide en tres. Y cada uno de ellos se vuelve a dividir en tres fascículos adicionales. ¿Listo? Entonces, ¿dónde se origina el erector de la columna? En el tercio posterior de la cresta ilíaca, como ya lo miramos, en la cara posterior del sacro, en las apófisis espinosas lumbares, desde L1 a L5, en el ligamento sacroiliaco posterior y cuando llega al nivel lumbar alto, es decir, a nivel de L1, se comienza a diferenciar los tres músculos surgidos de esta masa muscular común, es decir, iliocostal, longísimo y espinoso. Se van a empezar a dividir a nivel de la primera vértebra lumbar. Hablemos entonces del iliocostal. Dice que el iliocostal es la formación muscular que se origina en la porción o en la parte más lateral y es el más superficial del erector de la columna o erector espinal. Se encuentra dividido, ya dijimos, en tres niveles: lumbar, torácico y cervical. ¿Qué sabemos de la región lumbar? Que va a terminar en el ángulo posterior de las 6 últimas costillas. Ahí se termina insertando. El iliocostal torácico se va a terminar insertando en el ángulo posterior de las 6 primeras costillas. Y el iliocostal cervical va a llegar hasta las caras posteriores de las apófisis transversas de las 4 últimas vértebras cervicales. Esos son los puntos de inserción de cada una de las porciones de nuestro iliocostal. Entonces, aquí tenemos, miren, la porción iliocostal lumbar, la porción iliocostal torácica y la porción iliocostal cervical. Entonces, ¿qué hemos tenido que retirar para poder observar estos? Pues todo. Trapecio, dorsal ancho, arriba, elevador de la escápula, romboideo mayor, romboideo menor, serrato póstero superior y abajo pues el serrato póstero inferior. Mire, si no, no los podríamos observar porque estos, acuérdese que ya son profundos. Bueno, eso respecto a nuestro ilio costal. ¿Qué pasa con nuestro longísimo, que era el que estaba en el centro? Constituye la columna intermedia del erector de la columna. ¿Listo? No olvide, paréntesis,
Los tres músculos tienen el mismo origen lumbar, los tres. Cuando ya se dirigen hacia arriba, sus puntos de inserción son los que van a variar, ¿listo? Pero el longísimo, el iliocostal y el espinal, abajo en la región lumbar, tienen el mismo origen, la misma estructura de origen. El longísimo, entonces, cuando empieza a dividirse, dijimos que había torácico, cervical y de la cabeza. El torácico se termina insertando en las apófisis transversas de las vértebras torácicas. El longísimo del cuello se dirige desde las apófisis transversas de las 6 primeras vértebras torácicas hasta las apófisis transversas de las últimas 6 vértebras cervicales. ¿Listo? Entonces, sus fibras van así. Y el longísimo de la cabeza, que es el complex menor o complexo menor, está desde las apófisis transversas de las tres primeras, primeras torácicas, vértebras torácicas, y las 5 últimas cervicales, y sus fibras terminan en su última inserción en la apófisis mastoidea. Hasta ahí llega, hasta la apófisis mastoidea. ¿Listo? Entonces, este es nuestro longísimo de la cabeza, el longísimo del cuello y el longísimo torácico. Entonces, ya miramos el hilo costal, ya miramos, miren, todo esto es el longísimo, porción torácica, porción cervical y porción de la cabeza, mire, el complex menor de la cabeza, mírenlo, porque el mayor ya lo miramos en la región posterior del cuello, en los profundos posteriores del cuello. Entonces, miren aquí, entonces esta es la fibra, pero todo esto es longísimo, todo, sino que dividido pues en cada una de las regiones donde se van a encontrar ocupándola. Y finalmente el espinoso, ¿sí? El espinoso forma la columna medial del erector de la columna y presenta 3 porciones. El espinoso dijimos torácico, del cuello y de la cabeza. Este apófisis torácico, entonces, ¿desde dónde se origina como tal? O se habla de ese trocito de espinoso torácico. Desde las apófisis espinosas de las 2 primeras vértebras lumbares y las 2 últimas vértebras torácicas, hasta las apófisis espinosas de las 6 primeras vértebras torácicas. Entonces, como este es espinoso, pues no tiene relación con otra apófisis que no sean las espinosas. La espinosa cervical va desde la apófisis espinosa de las 2 primeras vértebras torácicas y las 2 últimas cervicales hasta la apófisis espinosa entre la segunda y la cuarta vértebra cervical. Y el espinoso de la cabeza, cuando está presente, porque dice que hay personas que pueden no tenerlo, llega desde el nivel cervical, todas las vértebras cervicales, hasta la protuberancia occipital externa. ¿Listo? Entonces, ese sería nuestro espinoso. Entonces, miren aquí tenemos nuestro espinoso de la cabeza, nuestro espinoso cervical y aquí nuestro espinoso torácico. ¿Listo? Entonces, ahí ya los tenemos. Nuestros 3 músculos espinosos. ¿Tienen alguna duda del erector de la columna? Entonces, miren, el objetivo de sacárselos así es que cuando usted lo pueda estudiar, pues se pueda ubicar topográficamente y pueda ir haciendo la correlación de esos procesos pues espinosos, de esas caras costales posteriores. Entonces, así le queda mucho más fácil que si lo agarramos todo el músculo. Hay literatura, si usted va a leer de Latarriet, ¿sí? Es lo mismo, aunque Latarriet le da más vueltas a estos músculos, pero él lo agarra de arriba hacia abajo. Es decir, él habla
de cómo se forma, por ejemplo, las tres ramas espinosas y cómo se van uniendo para terminar formando un fascículo hacia abajo. El longísimo también va agarrando de arriba hacia abajo y el iliocostal también. Y finalmente llega al bloque del erector de la columna. Lo que hace Gray, lo que hace Pro, lo que hace Rivas, lo que hace... eh, se me fue el nombre del otro libro que leí, agarran desde el tronco hacia arriba. La Tardiez lo agarra de arriba hacia abajo. Pues si lo quiere estudiar de allá, porque todos dicen pues, lo mismo. Si no, pues lo estudia de acá, que ya le hice el resumen de los otros libros que leí. Bueno, listo, ese es nuestro erector espinal. Entonces, dice que el músculo iliocostal, ¿sí? Va a estar inervado por los ramos posteriores de los nervios espinales entre el cuarto cervical y el tercero lumbar, ¿sí? Porque acuérdense que ese va desde cervical, torácico y lumbar. La función de este músculo iliocostal es la extensión de la columna y la inclinación lateral del cuerpo. En eso participa la porción iliocostal del erector de la columna. ¿Qué pasa con el longísimo? Acuérdese que el longísimo hay de la cabeza, cuello y torácico. Por eso está inervado por los ramos posteriores de los nervios espinales, entre el segundo cervical y el quinto lumbar. Y la función ayuda a la erección del cuerpo. Y el músculo espinoso va a estar inervado por los ramos posteriores de los nervios espinales, entre el segundo cervical y el décimo torácico. Acuérdese que este también tiene porción de la cabeza, cervical y del tórax y ayuda en la extensión de la columna. Entonces, esas son las inervaciones. Entonces, ¿por qué unos más arriba y más abajo? Pues porque depende de la región en la cual estén ubicados y en la cual tengan pues funciones que cumplir. El segundo músculo profundo es el transverso espinal. Ya les había dicho, ese transverso espinal también se va a dividir en tres músculos pequeños, en el semiespinoso, en el multífido y en los rotadores. Los semiespinosos son los más superficiales de los tres. Sus fibras musculares se dirigen desde las apófisis transversas, como su sitio de inserción inferior, hasta las apófisis espinosas de las vértebras ubicadas 5 o más niveles por encima de su origen. Dice que este músculo no está presente en la región lumbar de todas las personas. O sea, unos pueden tenerlo y otros no pueden tenerlo. Pero, aquí viene el pero, hay literatura que dice que el 99% sí. ¿Listo? O sea, a ver, les explico. ¿Cómo me dejo explicar para...? Ya. Entonces, este semiespinoso, espérenme aquí. Entonces, miren, este es el semiespinoso, ¿sí? Va a estar ubicado en la región lumbar, en la región torácica, en la región cervical, ¿sí? Pero lo que nos dice aquí, que en la región lumbar pueden no estar presentes, pero también pueden estar presentes, ¿sí? O sea, si usted encuentra en un libro, creo que la Tadiet habla de que existe el semiespinoso lumbar, sí puede haber, pero la mayoría de la literatura dice que no hay músculo semiespinoso en la región lumbar, pero hay literatura que dice que sí. Entonces, pues esta parte, digámoslo, no la evaluamos como sí o no, presente o no presente, pues porque hay literatura que apoya las dos versiones. ¿Listo? Bueno. Ese semiespinoso a la vez, entonces, mire, se divide en una porción torácica, en una porción cervical o del cuello y en una porción de la cabeza o complex mayor que ustedes lo tuvieron que, o sea, que nosotros ya lo revisamos como profundos posteriores del cuello. ¿Listo? Entonces, ¿qué vemos aquí?
que aquí no habla de un semiespinoso lumbar. Esta literatura que se revisó para esta clase no lo tiene incluido como lumbar. Sin embargo, si usted busca en otra y por ahí lo encuentra, pues no se preocupe, que sí hay literatura que apoya. La mayoría dice que no. Hay muy poquita literatura que dice que sí. ¿Listo? Bueno, entonces el semiespinoso torácico se va a localizar entre la última vértebra torácica y la última vértebra cervical. Ahí vamos a encontrar semiespinoso. En la región cervical va a estar ubicado entre las primeras torácicas y la segunda cervical. Ahí encontramos semiespinosos. Y el complex mayor de la cabeza, pues que ya lo revisamos en los profundos posteriores del cuello, dice que va desde la apófisis transversa de las vértebras entre la sexta torácica y la tercera cervical, y sus fibras se dirigen verticalmente y hacia arriba para terminar insertándose en el hueso, a nivel del hueso occipital, entre la línea nucal superior y la línea nucal inferior. ¿Listo? O como dice aquí, por debajo de la línea nucal superior. Entonces, ese va a ser nuestro semiespinoso. Entonces, miren aquí, la parte torácica, como lo nombra, la parte cervical y la parte de la cabeza. O sea, estas tres fascículos de músculos que estamos viendo aquí son el semiespinoso. Y este semiespinoso le pertenece al transverso espinal. Entonces, el transverso espinal tiene un músculo que se llama semiespinoso. Y ese semiespinoso tiene tres fascículos: el torácico, el cervical y el de la cabeza. ¿Listo? Ese es el transverso espinal. Sigamos. Los multífidos van a constituir la capa media, pues, de esos transversos y ascienden, dice, en dirección convergente entre 3 y 4 vértebras. Se distribuyen entre el sacro y el axis, y los multífidos lumbares son los más potentes. Mire, a diferencia de estos semiespinosos, que no lo reporta la literatura, en la región lumbar, cuando hablamos de multífidos, esos multífidos son muy resistentes en la región lumbar. Dice que son los más potentes que están ubicados a ese nivel. ¿Listo? Miren aquí los multífidos. Miren aquí los semiespinales, que eran, dijimos, los más superficiales. Miren aquí los multífidos, como van en la mitad. ¿Sí? Miren aquí los multífidos. Y en la profundidad están los rotadores, véanlos aquí, más profundos. Estos tienen unas fibras largas y unas fibras cortas, miren. ¿Listo? ¿Qué nos dice? Ay, perdón. Multífido. ¿Qué nos dicen de estos rotadores? Que esos rotadores forman la capa más profunda de este transverso espinoso. ¿Listo? Sus fibras se disponen en dirección oblicua, convergente, uniendo vértebras contiguas, una al lado de la otra. Se inserta en la base de la apófisis espinosa y en su unión con las láminas. Ya sabe cuáles son las láminas. Los rotadores cortos ascienden solo un nivel vertebral, es decir, de una vértebra a otra. Pero los rotadores largos ascienden 2 niveles, es decir, saltan una para poderse fijar en la vértebra, pues, que está inmediatamente por arriba. Y en este caso, los rotadores torácicos van a ser los más desarrollados, los que más evolución han tenido. Entonces, miren aquí, rotadores largos saltan una vértebra y se van a la siguiente, mientras que los rotadores breves lo hacen entre dos vértebras que están en relación una con otra. ¿Listo? Los otros profundos, entonces, que vamos a ver son los interespinosos o interespinales, que, como su nombre lo indica, pues están entre los procesos espinosos. Dice que estos interespinosos están formados por fascículos musculares aplanados que se extienden desde el borde superior de la apófisis espinosa hasta el borde inferior de la apófisis espinosa suprayacente. Entonces, mire,
Esta es la apófisis espinosa suprayacente, o sea, superior, y esta es la espina o apófisis espinosa inferior. Entonces, miren aquí los interespinales, miren, entre dos apófisis espinosas. Miren, esta es la inferior y esta es la superior. Dice que en la columna cervical se encuentran dos músculos interespinosos por cada espacio. ¿Esto por qué se debe solamente en la región cervical? Por la bifurcación de las apófisis espinosas. Como están bifurcados, entonces obviamente van a aparecer más procesos, más músculos interespinosos. En la columna lumbar se encuentran muy desarrollados. En los niveles torácicos faltan con frecuencia, puede o no haber interespinosos. ¿Cuál es la función? Cuando se contraen estos interespinosos, producen la extensión de la región cervical y lumbar de la columna vertebral. Regáleme un minuto, por favor. Listo, chicos, gracias. Espérenme un momentico. Bueno, entonces, dice que estos interespinosos con frecuencia no los vamos a encontrar en la región torácica y ya dijimos que la contracción produce la extensión de los niveles cervicales y de la región lumbar. ¿Listo? Entonces van a participar en la extensión de la región cervical y en la extensión de la región lumbar. Perdónenme un ratico, por favor. Aló, buenas tardes.